Mix 100.3. Publicidad CKV y Arisha Digital Media presentan el podcast. Hola, soy Fernando Ayala, psicólogo clínico. Estamos iniciando el podcast Demente. Iniciamos. Bienvenidos a Demente, el podcast donde hablaremos de todos esos temas que son imposibles de comprender en su totalidad, pero que son los que nos conforman como seres humanos. El amor, el odio, la vida, la muerte, el sexo, los hijos, los padres, normalidad y anormalidad. Y la línea tan tenue, si no es que inexistente, que hay entre todos estos. Yo soy Fernando Ayala, psicólogo clínico, y les acompañaré durante este recorrido. El día de hoy voy a comenzar hablando de dos temas. La infancia de un asesino serial que fue muy famoso y que además estuvo muy de moda, por decirlo de alguna manera, hace no mucho tiempo, al igual que el propio tema de los asesinos seriales, y también del tema de la violencia, la agresión, o como algunas personas también le llegan a llamar a esto, la maldad. Bueno, vamos a intentar vincular estos dos temas el día de hoy. Comenzaremos hablando un poco del famoso Ted Bundy, no tanto de sus asesinatos, sino de su infancia y de cómo ésta pudo haber influido en los actos que cometió ya como adulto. Theodore Ted Robert Cowell Bundy fue nacido en noviembre de 1946 y ejecutado el 24 de enero de 1989. Él fue un asesino en serie de mujeres y después de más de una década negándolo, confesó por lo menos 30 homicidios cometidos entre 1974 y 1978. El número real de víctimas es desconocido. Bundy es conocido en la cultura popular por haber sido carismático, elocuente, atractivo y manipulador, a tal grado que incluso podría decirse casi que hizo un cúmulo de fans a lo largo de estos años. Bundy, a pesar de decir que puede ver en su mente o recuerda el momento en que ciertas ideas y sentimientos se desarrollaron en él para después pasar a hacer actos, dice que vivió en una familia normal, que fue criado en un hogar sin ningún tipo de abuso junto a una madre y un padre muy dedicados. Esto es lo que él dice cuando estaba en vida, acerca de su infancia. Yo no conocía mucho acerca de la historia de Ted Bundy, pero cuando alguien me hizo este comentario, lo verifiqué y yo no podía creer que fuera así, que hubiera tenido una vida tan, voy a usar la palabra, normal o ausente de violencia. Así que pues me puse a revisar algo de su historia infantil y es lo que vamos a compartir el día de hoy. Ted Bundy, contrario a lo que muchas personas creen y a lo que él mismo dijo en cierto momento, no tuvo una vida normal, pensando en lo que podría considerarse normal o lo esperado para el desarrollo sano de un niño, ya que siempre vivió en medio de la violencia e incluso desde un inicio su vida estuvo marcada por la confusión, el abandono y la falta de relaciones amorosas que todo niño necesita. Su padre era un veterano de la Fuerza Aérea estadounidense y él abandona a la madre de Ted Bundy antes de que él nazca. Tenemos entonces que su madre, la madre de Ted Bundy, a los 23 años de edad, tuvo un hijo fuera del matrimonio en un albergue para madres solteras, en una época en la que esto era terriblemente mal visto por la sociedad. Ya de entrada eso es importante para pensar cómo se marca la venida de este niño, el futuro asesino, al mundo. Después del nacimiento de Ted Bundy, ellos regresan a Filadelfia. Ahora viene algo de importancia. La infancia de Theodore o de Ted Bundy estuvo marcada por una gran mentira. Como ya lo dije, los embarazos fuera del matrimonio estaban muy mal vistos, así que sus abuelos
los padres de la madre de Ted Bundy asumieron la identidad de los padres del niño para así poder ocultar una maternidad inmoral ante la sociedad. Los abuelos, o sea, se hicieron pasar por los padres de Ted Bundy. Como si este engaño fuera poco, y de forma irónica frente a un acto tan moralista como este dentro del hogar, se desarrollaban actos y acontecimientos sumamente dañinos para el futuro asesino en serie. La falsa madre, o sea, la abuela de Ted Bundy, era una mujer con depresión profunda que sufría de ansiedad y ataques de pánico, teniendo serias dificultades para criar a un niño con todo lo que esto implica. Y el falso padre, o sea, el abuelo de Ted Bundy, era un hombre violento quien gustaba de golpear a sus hijas, aventándolas incluso por las escaleras cuando él consideraba que por ejemplo, se levantaban tarde. A este hombre también le gustaba ver pornografía abiertamente sin que le importara que lo vieran, incluyendo al niño. Para rematar, dicen quienes conocieron o conocen la historia infantil de Ted Bundy, que este hombre, el abuelo, también gustaba de maltratar animales. En pocas palabras, tenía a Bundy como referencia masculina y paterna a un hombre perverso, sádico, con tendencias sumamente agresivas. Todo esto sucedía mientras que Louise, la madre del niño, le hizo creer que ella era su hermana mayor. No fue sino hasta la adolescencia que descubrió el engaño de su madre, y en ese momento comenzó a generar odio contra todo el mundo. Pero desde que era un niño, Ted sospechaba que había algo raro en su entorno familiar, que lo que vivía era una mentira. Desde los 3 años de edad, Ted mostraba una desadaptación importante en su entorno. Para ejemplificar lo que se iba gestando en él, se cuenta una anécdota. Él tenía una tía muy joven quien un día despertó, y cuál fue su sorpresa cuando vio varios cuchillos acomodados en su cama apuntando hacia ella. Podemos aquí adivinar, o pueden adivinar, que fue el joven Ted Bundy quien los acomodó de esa forma. Podría parecer un detalle algo inocente, un juego de niños, pero veremos que pues contiene su sustancia. De algo nos está hablando eso. Cuando Bundy tenía 4 años de edad, se mudó con su madre a Washington. Respecto a esto, hay algo muy interesante, ya que el asesino Ted comenzó en alguna ocasión a hablar, o comentó en alguna ocasión, acerca de cómo el haber dejado al abuelo, este hombre tan agresivo, le dejó desolado. Esto nos hace pensar también en la gran necesidad que tienen los niños de aferrarse a las figuras parentales prácticamente sin importar en las condiciones en las que viven con estas. Entonces, Ted Bundy recuerda ya como adulto que cuando dejó a su abuelo, a este hombre sumamente violento, eso lo dejó desolado. Cuando Ted tenía aproximadamente 5 años de edad, su madre contrajo matrimonio con un hombre llamado John Bundy, y desde ahí fue que recibió el apellido del padrastro, Bundy, y desde entonces le llamarían Ted Bundy. La relación con su padrastro, por supuesto, no podía ser buena, ya a estas alturas, bajo todas las circunstancias anteriores mencionadas. Y se dice que Ted le despreciaba por ser de bajos recursos económicos. Además de despreciar a este hombre, a su padrastro, el niño tampoco fue capaz de estrechar o entablar lazos significativos con su nueva familia. Él no participaba en las actividades familiares, no se sentía parte del mundo ni familiar, ni tampoco del mundo exterior. Un poco más adelante comenzaron a nacer los hermanos de Ted, 2 niños y 2 niñas, pero él tampoco logró vincularse con ellos. Después de todo, pues eran hijos de un padrastro que era rechazado. Por otro lado, Ted sí estrechó lazos con un tío abuelo, pianista y hombre culto en general. Ted aspiraba, dice él, a ser como su tío,
y deseaba reconocimiento y atención. En la escuela tampoco le iba bien. Ya siendo un niño de edad más avanzada se le notaba introvertido, en exceso introvertido, tartamudo, y en cuanto a su relación con compañeros y compañeras era prácticamente inexistente. Ya para la adolescencia se presentan de forma más clara los primeros rasgos antisociales. Para sus 15 años ya era un ladrón capaz de burlar a la autoridad, lo cual, al decir de algunos psiquiatras, alimentaba su autoestima. En este periodo de tiempo, Ted también se convirtió en un voyerista que espiaba a las mujeres en sus cuartos, y se sospecha que para esta edad, los 15 años, ya se había convertido en un asesino. Y de ahí en adelante puede decirse que comienza la serie o la ola de asesinatos. ¿Qué podemos pensar sobre la infancia de este hombre, de Ted Bundy, de este asesino serial? ¿Qué podemos pensar sobre su infancia y la relación de esta con su actuar, con sus crímenes? Cuando estamos frente a una situación como esta, es imposible no pensar en la exploración de la vida infantil para comprender qué sucedió y qué sucede con la persona. Las figuras parentales son fundamentales para el desarrollo de la personalidad, y en el caso de Ted Bundy estas estuvieron suplantadas prácticamente desde el inicio de su vida por la abuela y el abuelo maternos. Tenemos entonces que Ted es engañado por su madre. Esa mentira familiar probablemente fue la mayor traición que pudo haber sentido en ese momento. Esto pudo haber generado las siguientes preguntas o cuestionamientos en Bundy. ¿Qué soy yo para ti si me desconociste desde que nací? ¿Quién eres tú? ¿Qué eres para mí? Y por tanto él en ese momento se da cuenta o interpreta que él no es nada para esta persona o estas personas. Todo esto le lleva también a él a preguntarse finalmente: ¿quién soy yo y quién soy yo para los demás? Al no haber respuesta en este sentido, se sale de la escena del mundo, o sea, no hay cabida para él en el mundo, al menos en la forma en que nosotros más o menos lo podemos entender. Como vemos en su historia, es un niño solitario y desconfiado hacia con su medio, y ahora se comprende un poco mejor el porqué. La falta de afecto por parte de su madre, el rechazo de ella, hechos terribles para un niño, por supuesto van generando sentimientos de tristeza, incertidumbre, enojo durante su vida, y estos se trasladan hacia sus relaciones, en este caso con las mujeres que conocía. Sin embargo, él tuvo una relación formal, pero supongo que él al sentirse rechazado por esta mujer después de un tiempo, le lleva a tomar la decisión de tomar más fuerza en esta ola de asesinatos, dirigiendo hacia todas las mujeres que asesinó este odio o esta tristeza que había de fondo, dirigida seguramente hacia su madre. El rechazo de la madre, este primer objeto de amor, tiene que ver con la relación sentimental hacia la mujer, figura hacia la cual tiene un deseo de venganza, deseo de destruir, así como a las personas o mujeres que le representan esta figura materna, desplazando así la palabra por el acto. No hay cabida para hablar al respecto, no hay cabida para sublimar, solamente hay cabida para el acto, cometiendo los diversos asesinatos. Bien, este tema inevitablemente nos lleva a hablar o a pensar en torno a la agresión, la violencia o el concepto de maldad. Y para hablar de esto, para hablar de la violencia, uno de los aspectos centrales del ser humano junto con el amor, tenemos que hablar de un concepto que Freud acuñó: las pulsiones, pulsión de vida, pulsión de muerte, el amor, odio, la construcción, la destrucción. Se trata de dos pulsiones opuestas que nos estructuran. No es posible ser si elimináramos a una de estas. No es posible separar del todo el amor o el odio de nuestro ser, porque
esto significaría nuestra desaparición. Suprimir cualquiera de estas dos pulsiones, el amor o el odio, la vida o la muerte, significaría pues nuestra propia desaparición, porque la lucha entre ambas pulsiones, entre el amor y el odio, la vida y la muerte, es lo que origina o lo que da cabida o lo que da pie al andar y a la vida del sujeto. Entonces lo primero es entender que estos temas, por ejemplo el de los asesinos seriales, vienen a recordar que todo esto existe en nosotros, quizá de una manera más disfrazada, pero ahí está. El odio es parte fundamental de nosotros, entonces por lo tanto también la violencia y la agresión. Por supuesto que esto lo vamos a ver en distintos grados dependiendo de qué, pues de la historia de cada sujeto, como lo vemos ejemplificado en la infancia de este hombre. En el fenómeno de la violencia intervienen una gran cantidad de factores, los sociales, económicos, entre otros. Entonces no debemos olvidar tomar en cuenta los contextos para explicar el fenómeno de la agresividad, de la violencia, del odio. No pensemos entonces que hombres como Ted Bundy, por ejemplo, nacieron de esta manera o hay una maldad, como desde mi perspectiva equivocadamente a veces se habla de manera ya depositada en él. Es simplemente que estas tendencias que existen en todos nosotros, debido a ciertas circunstancias de vida, se vieron magnificadas y tomaron mayor control o desbordaron al sujeto. También es importante pensar en la violencia en distintos matices. Todos los sujetos gozamos de cierta forma de estas tendencias a la violencia, pero lo podemos hacer de maneras distintas. Esto se puede ver reflejado en el cine o en distintas manifestaciones artísticas, en nuestros juegos, incluso en la sexualidad. Pero en estos casos, cuando hablamos de asesinos seriales, lo que vemos en la experiencia clínica es que estas tendencias han sido magnificadas, llevadas a desbordarse por medio de las experiencias de las que han sido sujeto o abuso sujetos de abuso durante su infancia. Entonces, el odio tiene mala fama, pero a pesar de esto no es únicamente destructivo. Si el amor unifica los objetos, el odio los separa, y haciendo esto individualiza tanto a nosotros como a los demás. Sin el odio, el objeto que es amado no podría ser reconocido como otro, y el amor no sería más que una confusión donde no se reconoce a uno del otro. Entonces, bueno, voy a dejarlo hasta aquí. Me parece que es un tema que nos invita a pensar en esta dualidad, amor, odio, y cómo esto existe en cada uno de nosotros en diferentes grados, y cómo estos elementos son fundamentales para nuestra construcción como humanos, para nuestra constitución como humanos, pero sobre todo cómo las condiciones en las que una persona crece puede ayudar a que uno prevalezca sobre el otro. Bueno, pues ojalá hayan disfrutado este capítulo. Nos vemos pronto y hasta aquí la dejamos.